En el Seminario de Escultura Virreinal, adscrito al Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, iniciamos una nueva propuesta de contenido académico para nuestros canales de difusión, en la que damos voz a nuestros invitados. Aprovechamos las estancias de investigación en la universidad o nuestro seminario de reconocidos colegas, tanto nacionales como internacionales, para invitarlos a impartir una conferencia magistral centrada en el tema que nos compete de la escultura. Comenzamos esta sección con el doctor Ramón Pérez de Castro, quien es profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid, España, desde 2004. Su investigación se centra en el arte de la Edad Moderna, especialmente en el campo de la escultura, la retablística y la interacción entre las artes de Castilla y León, a las que dedicó su tesis doctoral, Crisis y decadencia de un foco escultórico castellano, Palencia. En los últimos años se ha interesado por aspectos vinculados con la cultura visual, la historia de las imágenes y las relaciones artísticas de Castilla con los virreinatos americanos, de manera especial la imaginería ligera novohispana, fruto de la cual ha publicado varios estudios. Esta labor investigadora y su preocupación por el estudio, difusión y preservación del patrimonio castellano se ha reflejado en más de una decena de libros y medio centenar de textos, entre capítulos de libros, artículos en revistas especializadas y catálogos de exposiciones, además del comisariado de varias exposiciones. La estancia de Ramón Pérez de Castro entre febrero y marzo del presente año fue posible gracias al Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, PAPIT, de la UNAM, mediante el proyecto A través del ojo de la aguja, estudio y reflexión interdisciplinaria respecto del terno rico del obispo angelopolitano, Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, 1750. Buenos días a todos. Hace ya casi 9 años, los avatares y las fortunas de la labor investigadora hicieron que entrara en contacto con Pablo Amador. Allí nació una franca colaboración que dio paso a una amistad personal, hilada con lentitud y parsimonia en cada viaje, en cada templo, ermita y convento que no ha hecho más que crecer en estos años, y fruto del cual, un fruto menor, es ese trabajo que les presento en nombre de los dos y que pretende insistir, a partir de unos casos escogidos, en la importancia que tuvo esta tipología escultórica. Tomaremos como hilo conductor algunos casos inéditos que tienen a la corte, y esencialmente la madrileña, como contexto de recepción y difusión, y que se presentó hace unos meses en el Congreso Presencia de América en Madrid, dentro de los proyectos de investigación AMERMAD y CIRIMA, y cuyos resultados se publicarán en breve. No trataré únicamente de aportar nuevas piezas a un catálogo que ha ido creciendo de manera significativa en esta última década, sino de entresacar a partir de ellos una serie de ideas que consideramos esenciales para reevaluar la importancia que tuvieron entre los siglos XVI y XVII. Hablamos de imágenes religiosas que poseían una atracción y un significado caleidoscópico, que ejemplifican un arte en tránsito, no solo por el viaje de las propias obras entre América y España, sino por ser cristalización de ideas, referencias simbólicas e incluso estéticas concretas que viajan y que se entrecruzan entre otros muchos territorios. Quiero por ello agradecer a Pablo Amador sus enseñanzas, las oportunidades, su generosidad, igualmente al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y al Seminario de Escultura Virreinal por su acogida y por permitir estos intercambios que tanto, y permítanme que hable en primera persona, han enriquecido mi forma de entender, ver y aproximarme al arte. Resulta innecesario hacer una extensa introducción para presentar o perfilar la tipología escultórica ligera novohispana, que entre los siglos XVI y XVII produjo estos crucificados que localizamos a uno y otro lado del Atlántico. Únicamente, centrándome en la no demasiado amplia bibliografía
española, insisto, la española, merece señalarse que, si bien el tema ha sido abordado desde hace décadas, los avances han sido muy parciales, repitiendo arquetipos erróneos, muchas veces procedentes de un enfoque antropológico en el que el material, el maíz, y su simbolismo, lo prehispánico, lo tarasco, y la concepción artesanal quizás no permitían grandes avances y limitaban la visión de estos crucificados a meras curiosidades históricas. Aún recuerdo cuando, muy a vuela pluma, se presentó este tipo de esculturas en las clases de arte prehispánico, de hispanoamericano, durante mi licenciatura. Entonces se nos presentaron como esculturas populares, de no mucha calidad, artesanales, de inmediatez, fácil de llegar a la gente, realistas y en concreto para clases sociales poco cultas. Para clases sociales poco cultas. Como pueden ver, el panorama era poco alentador. Sencillamente no parecía ser un tema, entre comillas, digno, permítaseme, para ser estudiado por esta disciplina, al menos por la Academia Española. Precisamente por eso, a medida que avanzamos en el estudio de la escultura castellana entre los siglos XVI y XVII, nos fuimos topando con casos concretos que contradecían algunas de estas afirmaciones. Eran las propias obras y los propios comitentes los que reclamaban nuestra atención. Por ejemplo, este caso, el Cristo que preside la capilla que en Meneses de Campos, provincia de Palencia, dotó el doctor Juan de la Cruz y Meneses, que pasó de la judicatura de grados en la Audiencia de Sevilla a ser oidor de la Real Chancillería de Valladolid y, siguiendo su cursus honorum, a la Audiencia de la Contaduría Mayor de Hacienda, hasta finalmente consejero de Castilla, gracias al duque de Lerma, y finalmente obispo electo de Ciudad Rodrigo. Este hombre culto, de leyes y altas responsabilidades, hasta llegar a lo más alto, al más alto consejo de la corona, colocó presidiendo aquel espacio de su templo natal que condensaba sus logros y los de su linaje un magnífico crucificado mexicano, alrededor del cual Esteban Jordán, el más importante escultor vallisoletano que llegó a ser incluso escultor del rey Felipe II, realizó el retablo y sepulcro de noble alabastro hacia 1596. Presidiendo todo aquel espacio encontramos uno de estos Cristos de caña tan, entre comillas, populares, procedente de América, del que vemos unos detalles. ¿Qué no podríamos decir de los varios crucificados ligeros que poseyó el duque de Lerma y su familia? O de los que poseyó, entre cuadros de Rubens o de Horacio Borgiani y mármoles genoveses, Rodrigo Calderón, el factotum de la política lermeña a comienzos del siglo XVII. La acumulación de casos y la atención a sus circunstancias nos hacían poner en cuarentena aquella afirmación para clases sociales poco cultas. Y habría nuevas y muchas otras preguntas que se dirigían hacia muchos lugares, hacia el contexto de recepción, hacia el aprecio real por tales obras, la fórmula de llegada de las imágenes, su auténtico significado para la élite castellana del momento, ya no solo para los indianos, o las posibles influencias que tuvieron en este entorno, solo por citar algunas de esas preguntas. La defensa y publicación digital de la tesis de Pablo Amador en el año 2012 puso sobre la mesa la importancia de este patrimonio en España, y dejando de lado sus avances interpretativos fue una llamada de atención que tuvo pronto eco en otras publicaciones. En ellas, unas se han limitado a versionar el texto original, otras aportan puntuales hallazgos que incrementaban la nómina y merecen destacarse los análisis científicos, insisto, siempre hablando desde la historiografía española, que desde la restauración venían a sumar datos y confirmar modos y caracterizaciones materiales que Amador y otros ya habían señalado, adoleciendo quizás en general estos estudios desde la restauración de la falta de colaboración y en ocasiones clara omisión de lecturas histórico-artísticas más profundas. Sin embargo, a día de hoy resulta paradójico que sigan manteniéndose machaconamente algunos de los arquetipos y lecturas distorsionadas.
muy recientes trabajos académicos, evaluados y publicados en revistas científicas, siguen manejando términos y expresiones como, y les cito algunas de ellas, Cristos tarascos de Michoacán, Cristos de un dramatismo exagerado, influenciado por creencias ancestrales vinculadas a los sacrificios humanos, cargados de postizos, de abundante sangre, obras muy populares, pero de interés antropológico, exclusivamente antropológico, poco relevantes estilísticamente, bastante imperfectas, nada innovadoras, únicamente pensadas para estimular la devoción, y cito textualmente, en la periferia del poder. En la periferia del poder. Y por último, y cito también, desproporcionados, modelados en un material tan inusual, son extraños a nuestra sensibilidad y sucumben ante nuestras exigencias estéticas. La óptica del historiador se ha hecho, por tanto, en estas frases universales en nuestra sensibilidad, nuestras exigencias estéticas. Parece hacerse casi atemporal, diacrónica, y se ha limitado a lo estético. Sin embargo, no deja de ser curioso, por ejemplo, que algunos crucificados ligeros, como este que les pongo en pantalla, hayan pasado como obras castellanas y, por tanto, no tan lejanas de nosotros, llegando a proponerse como quinta esencia de lo castizo, lo castellano o lo español, por el regeneracionismo del 98, como ocurre con el crucificado de la Santa Cueva de Segovia, este que les mostraba, que como tal se incorporó al cuadro de los flagelantes del Zuloaga y del cual les muestro algunas de las referencias a este cuadro que integra ese Cristo de caña, hoy en Segovia, y que sirvió de modelo para Zuloaga. Como ven, las referencias a nuestra raza, lo castizo, lo español, cuando se trata de un Cristo americano, que es en concreto este que tienen aquí. Y lo mismo puede decirse de los contextos de la más alta relevancia en los que encontramos algunas de estas esculturas, como veremos inmediatamente. Todo ello, en definitiva, nos sirve para perfilar las luces y sombras, avances y puntos muertos en los que nos encontramos, insisto, desde la historiografía española en estos 10 últimos años. Les proponemos, por tanto, repasar ahora algunos ejemplos que, sin salirnos del ambiente cortesano y del ámbito madrileño, permiten apuntalar o sugerir ciertos debates. Todos ellos son ejemplos fechados entre finales del siglo XVI y las primeras décadas del XVII, coincidiendo con el importante aumento de este flujo de llegada de imágenes ligeras novohispanas. Madrid no podía ser una excepción. No faltan a lo largo del tiempo referencias en inventarios madrileños a crucificados ligeros de caña. Podría citarles algunos ejemplos. Águeda Francisco de Prado poseyó una hechura de un Santo Cristo de caña en una cruz de peral con su peana. Eugenia Enríquez en el siglo XVII, que era mujer de un oficial de la Contaduría de Cuentas, poseyó otro de tres cuartos de vara, y podríamos citar otros ejemplos más que nos constan documentalmente. Como les digo, nuestro interés se centra en el ámbito de Madrid y la corte como espacios privilegiados para la recepción, pero también para la difusión. El doctor Amador en su tesis señalaba que, y cito, pese a nuestra incesante búsqueda, no hemos podido localizar ninguna obra fuera de las que se conservan en las descalzas reales de Madrid para este ámbito madrileño. Hoy, la nómina puede ampliarse sustancialmente. Efectivamente, entre las descalzas, entendida esa colección como un verdadero crisol, casi por decantación, del arte español e internacional de distintos siglos, se conservan estos dos ejemplos bien significativos, si bien seguimos careciendo de datos que señalen las vías de llegada al cenobio. Se trata del Cristo ubicado presidiendo la sala de tapices a la izquierda, ¿no? Se ha fechado en la primera mitad del siglo XVII, habría que plantearse quizá un ligero adelanto cronológico, y de un tamaño algo menor, este otro de la derecha, que ejemplifica esa otra tipología de pequeño formato que fue relativamente frecuente en el siglo XVII.
Aunque la imagen de la derecha se ha fechado en el siglo XVI, la relación con las de las Carmelitas de Ávila o las de Ágreda y otros que vamos conociendo quizá aconsejan a retrasarlo al segundo cuarto del XVII. A esta pareja de piezas ligeras se añade entre el patrimonio de las descalzas reales el bien conocido busto del Ecce Homo, que contiene en su base una reliquia y que es una de las obras más significativas, tanto por su propia función como relicario, como por su iconografía, como por carecer aún de referentes conocidos que señalen a una producción seriada en este caso. Por desgracia, localizadas las obras, falta, como les digo, mucho por saber. Sea como fuere, su mera conservación ya señala un cierto reconocimiento. Del mismo modo, la presencia de estas obras tan heterogéneas y en un lugar tan privilegiado en esa otra corte conventual madrileña no podía ser, lógicamente, una excepción. Algunos datos documentales ya insistían en ello. Por ejemplo, poseemos varias cartas por las que distintos personajes madrileños reclamaban el envío de esculturas desde Nueva España, como es el caso de Francisco de Balmaseda, que habrá que identificar con el escribano de cámara del Consejo de Indias que escribe a Cervantes de Salazar en 1576 y que sabemos que era un alto funcionario que estaba vinculado sobre todo al convento de la Concepción Jerónima de Madrid. Claro que los ejemplos de las descalzas no fueron los únicos, ni mucho menos de ese trasiego de imágenes de caña y papel amate en el ámbito cortesano. Para iniciar nos vemos obligados a salir unos kilómetros de la Comunidad de Madrid sin abandonar el contexto cortesano que orienta este trabajo, para dirigirnos a la pequeña localidad segoviana de Martín Muñoz de las Posadas, al encuentro del cardenal Diego de Espinosa. No hace falta insistir excesivamente en el estrecho vínculo que unen al hijo más conocido de Martín Muñoz, el cardenal Diego de Espinosa, 1513-1572, con Felipe II y el entramado del más alto poder de la corte tejido en su entorno. Oidor en la contratación de Sevilla hasta 1556, prohijado del patriarca de las Indias y obispo de Sigüenza, Fernando Niño de Cázares, Diego de Espinosa pasó por los consejos de Navarra, Castilla e Inquisición en una carrera meteórica que le llevó a ser presidente del Consejo de Castilla en 1565, con todo lo que suponía de estricta confianza del monarca, de Felipe II, inquisidor general al año siguiente, obispo de Sigüenza también en 1566, cardenal en 1568, promovido por Pío V, y entre 1565 y 1572, el cardenal Espinosa fue, y cito, el hombre de toda España de quien el rey hace más confianza y con quien más negocios trata, así de España como de fuera de ella, o ante quien los grandes temblaban, o casi monarca del mundo, un segoviano que monopolizó la privanza de Felipe II en esos 5 años, y entre ellas, por supuesto, del Consejo de Indias, del que, cito, ejercía un completo patronazgo a través del presidente Juan de Obando. Fue, por tanto, una figura clave para entender una serie de implantación de reformas de gran calado político y religioso. Su patrocinio artístico del cardenal Espinosa, elemento clave para entender estas relaciones como reflejo de una red clientelar que antecede en cierto modo a la que luego vendrá con el duque de Lerma, no se escapa de ese mismo ámbito de relaciones. Dan cuenta de ello su palacio de Martín Muñoz, que veíamos anteriormente, diseñado por Juan Bautista de Toledo y con intervención de Gaspar de Vega, es decir, los arquitectos reales. De hecho, se llegó a cubrir con la misma pizarra que se sacaba para el Escorial, ¿no? O la iglesia parroquial, donde vemos su sepulcro de Pompeyo Leoni, una vez más, esa relación entre la corte, Italia y la materialidad excelsa, a los que se sumaban los ricos ajuares litúrgicos enviados desde Roma y Madrid, hoy muy mermados, pero que conocemos sobre todo gracias a inventarios. Ahí tienen un detalle del sepulcro
de Leoni, del magnífico sepulcro de Leoni. Bien, pues en este contexto, hijuela de la corte del rey Prudente, hallamos un interesante e inédito Cristo de caña novohispano de gran formato, unos 2 metros de alto por 177 centímetros, ubicado en un retablo marco de comienzos del 18, momento en el que se reformó esa capilla lateral. Como se aprecia claramente en las fotografías, se nos presenta totalmente repintado en fechas recientes, con el paño de pureza bastante embotado y con otras intervenciones que dificultan su lectura. Sin embargo, podemos emparentarlo con aquí tienen un detalle de esa misma pieza donde ven su precario estado de conservación actual e intervenciones que han llevado a esta distorsión de la propia imagen. Sin embargo, como les decía, podemos emparentarlo con otro Cristo, con el Cristo del Amor del convento de San José de Ávila, una pieza bien significativa, entre otras cosas por su procedencia. El crucificado abulense, a la izquierda, había sido regalado y perteneció al obispo de aquella ciudad y luego de Palencia, don Álvaro de Mendoza, quien lo cedió temporalmente a Santa Teresa para la primera fundación de Carmelitas Descalzas en torno a 1570. Luego, con diversas triquiñuelas, el prelado transigió en regalárselo definitivamente a la comunidad de Ávila. Por desgracia no sabemos quién regaló al obispo Mendoza ese otro crucificado, pero sí debemos subrayar su papel como prelado de la Reforma perteneciente a la alta nobleza. Mendoza era hijo de los condes de Rivadavia y hermano de María de Mendoza, y por tanto cuñado de Francisco de los Cobos, el poderoso secretario de Carlos V. Y por supuesto no faltan puntos de contacto entre el obispo que poseyó la imagen de la izquierda, el obispo Mendoza, y el cardenal Espinosa en estos mismos años. Volviendo al Cristo de Martín Muñoz, la escasa documentación parroquial conservada del siglo XVI nos impide esclarecer con exactitud las causas o las personas que están detrás de su viaje hasta tierras castellanas. Pero hay una serie de indicios que permiten apuntalar una hipótesis bastante veraz. La presencia de ese Cristo en Martín Muñoz de las Posadas está acreditada en el primer inventario parroquial desde 1590, y los posteriores lo denominan Cristo del Miserere, que es la advocación que sigue poseyendo. Al estar documentado ya a finales del siglo XVI, nos hace descartar la procedencia de cualquier otro lugar, incluido del convento franciscano del Corpus Christi. El favor y respeto a la imagen del Cristo llevó a que a lo largo del siglo XVII, de Martín Muñoz, aumentara su devoción, tuviera toda una serie de velos, se incorporaran lámparas de plata, etc. Para el siglo XVI no tenemos ningún dato de patrocinio parroquial de emigrantes a Indias, de indianos, y toma fuerza la hipótesis de que fuera el cardenal Espinosa o sus parientes y deudos más próximos, entre ellos Mateo Vázquez de Leca, los que estén detrás del envío. Desde luego, la cronología de la escultura concuerda con las fechas que le proponemos, los años 70 aproximadamente del siglo XVI, y eso hace precisamente que se emparente aún más con el Cristo del Amor de Ávila, y coincidiendo también con los años del culmen del poder del cardenal Espinosa en la corte. Por ello, de poderse confirmar este supuesto bastante plausible, supondría un precedente significativo, como les decía, para el arribo de piezas ligeras que se produjo entre finales del XVI y comienzos del XVII, especialmente ya en el ámbito del duque de Lerma. Conocer la existencia de esta pieza novohispana en un entorno tan significativo, analizar su tipología y plantear la sombra del cardenal nos lleva a considerar otra pista más, otro elemento sustancial vinculado con este ejemplo de Martín Muñoz de las Posadas. A los pies del crucificado segoviano se ubica una reja y una cajita encorada, hoy vacía, oculta tras una cortina del siglo XVIII, donde se guardaba una réplica de la sábana santa. Por la documentación, sabemos que a partir de 1620 esta reliquia encabeza los inventarios de la parroquia, formando un tándem, por tanto, con
el Cristo de caña, que ejemplifica y clarifica los discursos devotos y los contextos privilegiados en los que la imaginería ligera novohispana tuvo un papel protagonista, lejos por tanto de esa concepción artesanal y popular que les venía diciendo de la historiografía más tradicional. De este modo, el Cristo de Martín Muñoz quedó vinculado directamente a la devoción del lugar, a la modernidad devota, pero también al verdadero retrato por excelencia, y de manera especial al mundo de las reliquias y a la idea de regalo cortesano, nobiliario, tan exclusivo que caracterizan las tempranas copias de la síndone en estos años. Los vínculos entre la Casa Saboya y el monarca coleccionista Felipe II hicieron que desde al menos 1567 Felipe II poseyera una en el Escorial gracias a la mediación del duque de Alba, y luego vinieron otras más. Entre esas escasas y exclusivas copias de la síndone que llegaron a España y a la corte, sabemos que al menos una estaba en posesión del cardenal Espinosa. Esa copia ha de ser la reliquia que terminará a los pies del Cristo americano, de tal manera que, como les decía, es otro indicio importante que subraya la presencia o la relación del crucificado con el cardenal Espinosa. Sea como fuere, ambas obras anónimas, la síndone italiana y el Cristo novohispano, en diálogo, marcaban un punto focal privilegiado que hacía sobresalir a la parroquia de Martín Muñoz respecto a otras del entorno. A través de ese crucificado de Martín Muñoz, nos orientamos nuestros pasos a las proximidades, llegamos al monasterio del Escorial. Podemos, por fin, señalar una vinculación directa entre los crucificados de caña novohispanos y el propio Felipe II a través de una escultura conservada en el monasterio del Escorial y sobre el que nos puso en la pista Almudena Pérez de Tudela, siempre tan atenta y generosa. A ella y a Patrimonio Nacional agradecemos las facilidades prestadas para poder estudiarlo. Volvemos a encontrarnos ante una obra inédita, inventariada como escultura anónima de madera y tal vez caña del XVI. El estudio directo de la obra nos permite confirmar este aspecto precisamente de su materialidad y, a pesar de su estado, adelantar su ejecución hacia finales de los años 60 o comienzos de los 70 del siglo XVI. El Cristo se ubica en la clausura, lo que también ha favorecido su invisibilidad, concretamente en la capilla del noviciado. La primera vez que parece citarse de una manera clara es en fechas bastante tardías, concretamente en la descripción breve que del Escorial hizo el padre Francisco de los Santos en 1657. Allí Francisco de los Santos habla de esa capilla retirada en la que, y cito, suelen recogerse a tener oración y a hacer algunas penitencias los novicios, como lo dan bien a entender las salpicaduras de sangre. Aquí hay un altar con un Santo Cristo en la cruz, de bulto, poco menos que el natural, muy devoto y que se compadece en los corazones al mirarle. Las siguientes reimpresiones del libro del Padre Santos, que es la primera gran guía histórico-artística del monasterio, repiten los mismos términos. En todos se señala la presencia de dos capillas en el noviciado, una dedicada a la Virgen del noviciado, y otra a este crucificado. Por tanto, el Cristo del Escorial se vinculaba a un espacio dedicado a la formación de religiosos y a la práctica de la disciplina, algo que recuerda a esos otros contextos a los que arribaron muchos otros Cristos ligeros novohispanos en el tercer cuarto del siglo XVI, la Veracruz de Toledo, de Toro, de Carrión, algunos de ellos hemos visto anteriormente para ilustrar la introducción a este vídeo. Avancemos algo más. El propio Padre Santos pasó de puntillas al respecto en su detallado relato sobre el pavoroso incendio que sufrió el monasterio de San Lorenzo en 1671 y del que fue testigo. Afortunadamente contamos con otra relación sobre este acontecimiento escrito
supuestamente por un embajador austriaco, y que transpira una visión sobrenatural de ese acontecimiento, de ese incendio. La intervención casi demoníaca y algunos hechos tomados casi como milagrosos que permitieron la salvación de determinados elementos sagrados. Entre ellos, el cronista nos informa que el Santo Cristo de la capilla del noviciado es de bulto. Su material es de pasta de cartón. Fue combatido por el fuego por 2 horas, quedó ahumado y no consumido, sino muy entero. El prior le llevó con lágrimas a la compañía y es tenido en suma veneración. Tampoco se borraron los vestigios de las paredes de esta capilla, salpicadas de la sangre de los siervos de Dios que allí hacían sus ejercicios. La referencia ligada a ese incendio del Escorial de 1671 es muy importante, porque concreta esa materialidad ligera, pasta de cartón, ayuda por tanto a la identificación del Cristo, coloca la imagen en un plano prácticamente milagroso y sobrenatural como nota dominante. Curiosamente, ninguna referencia hemos encontrado sobre su origen ultramarino en estos textos. Como suele ocurrir con estas piezas devotas, se tiende una bruma sobre ese origen exacto. Pero ello no quiere decir que el origen ultramarino se hubiera olvidado. Por eso, desde una óptica bien distinta y más propia del racional y académico siglo XIX, Fray Damián Bermejo, por ejemplo, en 1820 lo menospreció, ahora sí estéticamente, de la siguiente manera. Escultura que no es de mérito. Estamos hablando del siglo XIX. Silenció su carácter milagroso o penitencial, pero hizo aflorar un nuevo valor, en 1820, el histórico. Pues el Cristo tenía, y cito, según tradición de esta casa, la particularidad de haber sido hecho y regalado al rey fundador por los primeros cristianos de las Islas Filipinas. Parecidos términos aparecen en otras historias, como la de Quevedo, la de Rotondo, todas ellas del siglo XIX, que hablan de que es una escultura mala, de pasta, de poco mérito, pero interesante por ser una de las primeras imágenes que fabricaron los americanos en estos otros textos, después del descubrimiento de aquellos países. El crucificado del Escorial, por tanto, resume en sí mismo buena parte de las lecturas, aprecios y menosprecios posteriores de este tipo de piezas, o que este tipo de piezas han recibido a lo largo del tiempo. Lo cierto es que el Cristo sigue cumpliendo su función en el noviciado después de más de 4 siglos, a pesar de incendios, repintes e incluso comentarios negativos sobre su estética. Tomando en parte ideas del Padre Santos de mediados del XVII, en ese microcosmos que era el Escorial, el crucificado de maíz se sumó a otras obras que representaban lo americano, códices prehispánicos y otras muchas más. El Escorial, entendido como, y cito, índice de la piedad y potencia de sus católicos reyes, única maravilla del mundo, cuenta, por tanto, con un crucificado ligero novohispano que apuntala más aún esta relación de la escultura ligera con la más alta esfera del poder y con este tipo de presentes o regalos cortesanos, al tiempo que subraya la carga devota, los hechos milagrosos que protagonizaron muchos de ellos. Habrá que profundizar mucho más para reconstruir la historia exacta de este Cristo y el cauce por el que llegó al monarca. En este sentido, reconociendo lo mucho que falta por saber, resulta muy tentadora una referencia documental de 1574. Se trata, en concreto, del pago al pintor Rodrigo de Holanda por pintar la cruz del crucifijo grande de Indias, en el que empleó 250 panes de oro. Nada impide que se refiera esta cita documental de 1574 a la misma obra. En todo caso, crucifijo grande de Indias, en caso contrario, tal vez podríamos hablar de otra pieza americana más en el Escorial. Vistos y atendidos someramente los precedentes anteriores, a los que podemos sumar algunos otros más, podremos entender mejor la importancia que los Cristos de caña tuvieron entre la alta nobleza ya en época de Felipe III.
Pongamos como ejemplo el que se conserva en el Palacio Real de Valladolid, epicentro del imperio durante el lustro que la corte se instaló en la ciudad a comienzos del siglo XVII y tal vez proceda del convento de San Diego, que hacía las veces de capilla palatina, estaba anexo al Palacio Real de Valladolid. Como ya hemos indicado en alguna otra ocasión, y no está de más volver a insistir, el progresivo incremento en la llegada de crucificados mexicanos al centro peninsular que observamos en la segunda mitad del XVI llegó a su culmen en las 2 primeras décadas del XVII, coincidiendo con el valimiento del duque de Lerma, el reinado de Felipe III. Ello no es solo una casualidad, sino que en buena manera existe una relación de causalidad. El entorno cortesano, el entorno lermeño, demandó, fue receptor, acumuló y transfirió a otros lugares muchas de estas esculturas. Lo ejemplificamos ahora con otro ejemplo inédito, de nuevo vinculado a la geografía madrileña, que, insisto, es la que nos atañe y sirve como hilo. Procede de la sala capitular del convento de San Bernardo de Alcalá de Henares, fundado en la segunda década del siglo XVII por el cardenal y arzobispo de Toledo Bernardo de Sandoval y Rojas. Hoy, ese crucificado, como veíamos en la imagen anterior, se encuentra no en Madrid, sino en el monasterio de San Miguel de las Dueñas, provincia de León, porque en el año 2000 la comunidad abandonó Alcalá de Henares, con ello parte de su patrimonio, y fueron a parar a este monasterio leonés. Como les digo, se trataba la fundación de Alcalá, la fundación de San Bernardo, la fundó este cardenal y arzobispo de Toledo, Bernardo de Sandoval y Rojas, que había sido obispo de Ciudad Rodrigo, Pamplona y Jaén, que fue inquisidor general y que fue tío, concretamente, tío segundo del duque de Lerma y un miembro, por tanto, destacado de su linaje. El patrocinio y mecenazgo del cardenal Bernardo de Sandoval ha sido estudiado con detenimiento por Chloé Cabero. En las constituciones del convento madrileño, el convento de Alcalá, redactadas en julio de 1618, el cardenal Bernardo de Sandoval establecía que los patronos perpetuos fuesen el duque de Lerma, que acababa de ser también creado cardenal, justo en ese momento de su definitiva caída del valimiento y la pérdida del favor real, y el siguiente o los siguientes arzobispos de Toledo. Esta investigadora, Chloé Cabero, ha subrayado la necesidad de entender el mecenazgo de algunos de los Sandoval más que como una acción individual, que también, como, cito, proyectos colectivos cuya finalidad esencial era la de fortalecer el linaje compartido. Un cambio de metodología que permite entender mejor las complejas dinámicas familiares, con sus tensiones y con sus adhesiones entre los distintos miembros de un linaje, con la cabeza del linaje todavía ostentado por el primer duque de Lerma, don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas. Y por ende, también la repetición de determinados modelos, enfoques e incluso la aceptación de determinadas estéticas, artistas y obras por los miembros de una misma familia. La fundación de las Bernardas de Alcalá, y aquí les muestro el plano de la capilla y con el número 15 la sala capitular, un espacio fundamental en la vida conventual de Alcalá, que era precisamente el espacio presidido por el Cristo de Caña, es decir, no ocupaba un lugar secundario ni mucho menos en la vida de la comunidad. Aquí le vemos de nuevo en detalle. La fundación de las Bernardas de Alcalá se inserta, por tanto, en una dinámica familiar que encabezó el valido y que se despliega a lo largo de sus patrocinios y de otros miembros de su entramado familiar. Erección de palacios, fundaciones religiosas, todas ellas sirvieron para enfatizar el privilegiado papel de los Sandoval en el entorno de la corte, y entre ellas la presencia de Cristos de Caña como el que les muestro. En este sentido, sumamos el crucificado indiano procedente de Alcalá de Henares a una nutrida serie de imágenes que, con idéntico origen, México, y del mismo taller novohispano, y esto es importante subrayarlo, el mismo taller, hemos podido ir catalogando sin salir de ese contexto familiar de los Sandoval. Bien en el estricto ámbito
del linaje de sangre, o bien en el más amplio ámbito de la familia política, de satélites y de deudores. La importancia de este concreto contexto de recepción de imaginería ligera novohispana no solo ejemplifica un gusto o una serie de ideas simbólicas concretas, sino que favoreció casi por emulación, casi por ósmosis, que el aprecio por estas imágenes americanas fuera compartido por otros linajes y otras altas personalidades cortesanas. La importancia de la nobleza castellana en este reinado de Felipe III, encabezada por el duque de Lerma, hizo que el centro peninsular acabara sembrándose de piezas mexicanas, muchas de ellas aún inéditas. Mucho más se ha estudiado, por ejemplo, el caso de los relicarios napolitanos, llegados también en gran cantidad y casi repartidos entre estas casas nobiliarias. Los crucificados novohispanos, en cierta manera, comparten algunos de los procesos de aceptación y de distribución, que en todo caso resquebrajan esas ideas obsoletas de esculturas vinculadas a la evangelización en los márgenes del poder, del simbolismo prehispánico, etcétera, etcétera. Veamos algunos ejemplos muy rápidamente de hermanos lermeños que forman parte del mismo taller, etcétera, y de cronologías muy cercanas, otros hermanos lermeños del Cristo de Alcalá. Este, por ejemplo, es el crucificado de la Mudarra, que procede del antiguo convento de la Encarnación de Valladolid, fundado por la madre Mariana de San José, una mujer muy vinculada, por tanto, a Felipe III, fue la fundadora de, por ejemplo, la Encarnación de Madrid, que había sido regalo de don Juan Bautista de Acevedo, aquí le ven en su retablo original, y que había sido regalada por el obispo de Valladolid, Juan Bautista de Acevedo. ¿Quién fue este señor? Pues fue el ayo, el preceptor del duque de Uceda, es decir, del hijo del duque de Lerma, fue testamentario del duque de Lerma en el inventario, aparece como testamentario en el testamento un testamento que hace el duque de Lerma en 1603, eso habla de la proximidad, y fue obispo de Valladolid, inquisidor general, patriarca de las Indias, presidente del Consejo de Castilla, etc. Y poseyó este crucificado que entregó precisamente a la madre Mariana de San José en 1606. Antes de 1607 sabemos que está el gran ejemplo que es el crucificado de Lerma, el crucificado que preside la colegiata de Lerma. En este caso un Cristo muy especial por ser realizado ex profeso, por portar peluca y cendal, una especie, un remedo del sobradamente conocido como Cristo de Burgos. Precisamente al Cristo anterior, al de la Mudarra, también se le vinculaba en la documentación, en la crónica, cuando fue recibido por las monjas, como una imagen del Cristo de Burgos. Sabemos que este crucificado ya está en poder del duque en 1607, precisamente. El crucificado de Lerma representa el culmen de la valoración de la imaginería ligera novohispana en el ambiente de la corte, en ese espacio áulico vinculado a piezas españolas, italianas, flamencas, que en ese ambiente cortesano de la corte de la villa ducal de Lerma, que en todo caso resumían ese imperio católico. Del mismo modo, también se tiene que tener como símbolo de los logros personales del que manejaba todos estos territorios. El Cristo de Cea también entronca con el duque de Lerma y sus estrategias de consolidación y propaganda de los Sandoval y Rojas. Cea está junto al monasterio de Trianos, donde quedaba el panteón familiar, el viejo panteón familiar de la familia, que el duque de Lerma se encargó de reformar y volver a dotar. Y además, Cea, la localidad donde se encuentra este Cristo, se creó un título ducal. Primero fue marquesado y rápidamente ducado para su hijo mayor y sucesor, de tal manera que se fortalecían y reverdecían las raíces del linaje. Y precisamente en esa localidad, en Cea, encontramos otro de estos Cristos de caña, otro Cristo hermano de los que les venimos mostrando. Podríamos poner muchos más, como el Cristo de la Caridad de Puebla de Monte Albán, en Toledo, que está vinculado a un hombre también
muy cercano al olermeño, como fue Andrés Pacheco, obispo de Segovia y Cuenca, inquisidor general, patriarca de las Indias, etc. Otro de estos satélites que giró en torno al duque de Lerma y que aparece vinculado a algunas, Andrés Pacheco, aparece vinculado a algunas de las fundaciones de la propia villa ducal de Lerma, como las clarisas y carmelitas, por ejemplo, ¿no? O regalando importantes reliquias para Lerma, como el dedo de San Pedro, el pectoral de San Julián, etc. Que aquí lo tenemos. Los crucificados, los varios crucificados que poseyó García Mazo de la Vega, otro de los nombres, García Mazo de la Vega fue otro de los nombres propios que orbitaban y que dependían y que ascendieron gracias al duque de Lerma. Fue secretario de la propia reina, albacea y testamentario en 1603 de Francisco de Sandoval, y hay una constante relación de regalos entre García Mazo de la Vega y el duque de Lerma. Sabemos que García Mazo de la Vega envió a México por este crucificado que fue cedido a una de sus hijas, a la comunidad donde vivía una de sus hijas en Valladolid, ¿no? Y que en uno de los testamentos de García Mazo de la Vega pues aparece claramente el Cristo grande por el cual he enviado la Nueva España, y cómo se articula toda esa todo ese encargo a través de una serie de personajes intermediarios, como son, por ejemplo, Bernardino de Paredes y el conde de la Gomera, para hacer que el Cristo llegara a Valladolid. O otro Cristo que también está vinculado a García Mazo de la Vega es este monumental de Paredes de Nava, que ya está en su lugar antes de 1614 y que tiene que haber llegado aproximadamente hacia 1611, según manejamos en distinta documentación. Y podríamos citar otros muchos más. Hemos empezado con la familia de sangre y estamos hablando de esa otra familia política. Sin duda, entre ellos destacan los dos que poseyó y cedió al convento de Portaceli de Valladolid, el valido del valido, el valido del duque de Lerma, que fue el primer conde de la Oliva de Plasencia, primer marqués de Siete Iglesias, don Rodrigo Calderón. Un hombre de un gusto exquisito, un hombre gran promotor y coleccionista de arte, poseyó importantísimas obras, por ejemplo, de Rubens, y que entre esas obras de Rubens, obras genovesas, etc., entregó al convento, a su fundación de Portaceli de Valladolid, donde en lugar de su entierro y el de su familia, dos grandes crucificados que están, uno en la sala capitular, aquí ven la imagen de la iglesia con el retablo genovés, y la momia, después de ser degollado en la Plaza Mayor de Madrid, que lo cual supuso la caída definitiva también del duque de Lerma. Los dos, este otro, se encuentra en el coro del mismo convento de Portaceli, y que están en su lugar hacia 1616. Pero podríamos citar algunos más que poseyó el duque de Lerma, como por ejemplo este ejemplo, del que hoy no tenemos nada más que un grabado, que es el Cristo de la Paciencia de Madrid, otro Cristo en Madrid, que vino a ser la imagen expiatoria que se colocó en el nuevo convento de capuchinos de Madrid para expiar el sacrilegio que unos judíos portugueses habían realizado sobre una imagen de Cristo, y como expiación y desagravio se fundó este convento sobre la casa de los judíos, y se colocó, precisamente se fue escogiendo a ver qué Cristo representar, qué Cristo colocar como expiación, como desagravio, y se eligió precisamente entre los muchos que se ofrecieron. Los reyes escogieron precisamente este, que había sido propiedad del duque de Lerma, y que se había escogido por lo que representa y también por su fama de milagrosa, y ahí se colocó en ese nuevo convento de Madrid.
Tras un rápido visionado de solo algunas del catálogo provisional de piezas ligeras novohispanas que se vinculan a las promociones de los Sandoval, toca centrarnos en lo formal. Para ello, volvemos a este crucificado, o podríamos volver al de la imagen madrileña de Alcalá de Henares. Este es el de Lerma. O aquí tenemos el de un poco un resumen de solo algunos de los que les he mostrado. Todas estas imágenes comparten una serie de características formales y también estéticas y también técnicas que delimitan un grupo bastante compacto y que se adecúan a lo que se ha venido a denominar, lo que Pablo Amador denominó el taller de los grandes Cristos. Si bien hay que adelantar que conocemos también otros ejemplos de medio y pequeño formato que podrían matizar esta terminología de taller de los grandes Cristos. Se trata de obras de una composición sencilla, armónica, con la cadera izquierda algo más alta, la pierna derecha girada hacia el interior, los brazos muy delgados, con ese arqueo característico. Es muy típico el paño de pureza, y especialmente la preocupación por el rostro, con ese cabello acanalado, que deja el hombro izquierdo, lo suele dejar despejado, mostrando la oreja, etcétera, etcétera, ¿no? Hay toda una serie de rasgos que son muy comunes y que aquí pueden ver un detalle con lógicas variantes entre unos y otros, pero que permiten identificar un mismo taller y unas mismas características. Machaconamente, desde el ámbito lermeño, se buscaba un taller y se buscaba un tipo concreto de crucificado. En definitiva, todos estos Cristos del entorno de los Sandoval, de una presencia formal muy potente, anatómicamente, pero también dado su tamaño, sin estridencias expresivas, con una imagen, diríamos, académica, más clásica, en cierto modo naturalista, serena, que supone una diferencia con respecto a la mayor parte de los existentes en el siglo XVI. Las analogías formales y técnicas de todos esos crucificados del entorno de Sandoval nos lleva a proponer y a señalar, como les decía, a un mismo taller, el de los grandes Cristos, para casi todos esos crucificados. Esto señala una vía abierta entre el centro productor de la Ciudad de México y el ámbito cortesano. Se podrían hacer otras muchas consideraciones, especialmente en lo tocante a la evolución estilística que este taller impone a finales del siglo XVI frente a los anteriores. Y es que aquí tienen solo algunos detalles de algunos de esos otros crucificados que aparecen del taller de los grandes Cristos, que aparecen en distintos lugares de España. España, pero también de México. Y concretando todos en el que veíamos de Paredes de Nava. El tipo que aparece en todos estos Cristos vinculados de comienzos del siglo XVII y muchos de ellos vinculados a los Sandoval, el tipo que todos ellos definen, nos parece poder vincularlo a un modelo concreto. Nos referimos a la plausible vinculación en trazas generales y hasta algunos detalles muy significativos de muchos de los crucificados de este taller de los grandes Cristos con el modelo que realizara Guglielmo de la Porta a petición del Papa San Pío V, cuya repercusión en la plástica hispánica fue crucial. Recordemos que Pío V fue pontífice entre 1565 y 1572. Y aquí lo tenemos en la imagen, precisamente al lado, con el misal de Pío V, que tan importante, y con uno de esos crucificados, cuyo modelo va rápidamente a aparecer, por ejemplo, en la pintura y también, como no, en la escultura, como vemos en el modelo del Greco, y que aparece representado, como vemos en esta obra de Cristo en el Estudio o Pintura Sacra. La imagen que aparece es uno de esos crucificados, precisamente, de Guglielmo de la Porta, que es este modelo que tienen a la izquierda. Gracias principalmente a los esclarecedores estudios de Margarita Estella, Rosario Coppel y más recientes de Gregoire Esterman, podremos resumir que en estas representaciones de Cristos italianos, romanos, realizados en materiales lujosos, salidos de modelos de cera y llevados al bronce,
o metales nobles o marfil, se daba respuesta y representaba un modelo cristífero asociado a la renovación tridentina en lo estético. De hecho, el modelo fue, cito, hecho conforme al parecer y juicio de buenos teólogos. Pero no solamente en lo estético, sino también en lo litúrgico, vinculado con el misal del Papa Pío V y la obligatoriedad de colocar crucificados de tamaño reducido presidiendo los altares. Estos elementos, además, se subrayaban por la estrecha vinculación de este modelo de crucificado de la Porta con la victoria de Lepanto, 1571, y que muy pronto comenzaron a nutrir los regalos diplomáticos. Sobre la influencia del modelo, que alcanzó gran proliferación, muchas veces a modo de reliquias, vamos contando con algunos estudios que perfilan su eco no solamente en la pintura, sino también en la escultura hispánica. Caso de García Luque para Pablo de Rojas, o, importante, las más tempranas del entorno castellano, vinculadas sobre todo a la figura de Francisco de Reynoso, del cual les pongo algunas imágenes. Y estamos remitiéndonos al ámbito palentino. Ahí ven uno de los crucificados de los que siguen los modelos de la Porta y esculturas realizadas a finales de los 70 y 80 del siglo XVI en el entorno de Palencia. En el centro, el Cristo de Lepanto de Medina de Pomar, que poseyeron los condestables de Castilla, y cómo antes de la llegada del crucificado del centro ya se estaban realizando en el entorno palentino algunas réplicas de los varios modelos del Cristo de la Porta, como ven en estas imágenes de aquí. ¿Por qué en Palencia? Pues precisamente por la llegada a la muerte de Pío V de su secretario, de un personaje de una enorme trascendencia, como fue Francisco de Reynoso, camarero del secreto de Pío V, que analicé en mi tesis doctoral y que potenció réplicas en maderas ligadas a la Reforma, ligadas a la espiritualidad jesuítica y a un afán de atemporalidad que rompía con los códigos estéticos autóctonos, en este caso palentinos o castellanos. La influencia de los modelos de la Porta posteriormente en la escultura castellana fue fundamental, entre ellos ahí vemos ejemplos de Francisco Rincón. Sin descartar otras posibles vías secundarias, caso de la llegada a Nueva España de esculturas españolas o andaluzas que siguieran este modelo, cada vez más recurrentemente empleado, sin embargo, contamos para el caso americano y novohispano con noticias que permiten hablar de una directa comunicación del modelo de la Porta, el que tienen a la izquierda, del modelo de la Porta desde la Roma de la contrarreforma tridentina, o de la contramaniera reformista, hasta México, en ese flujo iconográfico abierto o junto a otras iconografías como la Virgen del Rosario o la Virgen del Popolo. Por ejemplo, sabemos de la llegada de una de estas emblemáticas piezas de metal a la Catedral Metropolitana en fechas muy tempranas. Fíjense la diferencia que existe con los modelos anteriores de Cristos, por ejemplo, como modelos del Cristo de Zacatecas, Cortés, etc. Y cómo se produce un cambio importantísimo en la estética escultórica en estos Cristos de caña mexicanos, que tiene que tener o va a tener algún tipo de explicación, como ven, por ejemplo, aquí. Como les decía, el detalle, ¿no?, de la utilización de determinados elementos, como en las composiciones del cuerpo y en las composiciones de la cabeza, con el taller de los grandes Cristos, yo creo que queda bastante reflejado. Y además, no solamente eso, sino que aparece desde fechas muy tempranas, como uno de los primeros Cristos que conocemos del taller de los grandes Cristos es precisamente este, de Sanlúcar la Mayor, de Sevilla, que llega en torno a 1580, aunque se realizaría algunos años anteriores, algunos años antes. Esto quiere decir que para la década de los 70 se produjo una renovación importante en los modelos de los Cristos de caña mexicanos, y en nuestra hipótesis es precisamente que esa renovación en buena medida tuvo que ver
igual que ocurrió con la plástica palentina o ocurrirá con la plástica andaluza, con la llegada directa de alguno de estos crucificados de la Porta. En concreto, como les decía, para el caso mexicano, nos consta la llegada de estas piezas de metal a la Catedral Metropolitana en fechas muy tempranas, antes incluso de que la obra de la Porta influyera en la plástica escultórica andaluza. Se trataría del señalado como insignia y referido luego como Cristo de la Cena o Santo Cristo de la Cena, del que habla Sariñana Cuenca con motivo del fallecimiento muy posteriormente de Felipe IV. En ese texto, en el que se nos narra, ¿no?, el fallecimiento y los fastos realizados a la muerte de Felipe IV, se nos describe la presencia de este Cristo romano, de este Cristo reliquia procedente de Pío V. Y les cito: estando ya todas las religiones juntas en el palacio, se avisó al cabildo eclesiástico y salió a las 3:30 de la Santa Iglesia Catedral, acompañándole la ilustre archicofradía del Santísimo Sacramento. Llevaba su insignia, que es un Santo Cristo de bronce, encarnado, de poco más de una tercia, que envió la santidad de Pío V a la archicofradía en los principios de su fundación. En su cruz de oro, sobre asta de plata con manguilla de tela negra bordada de oro, que cuelga desde los pies del crucifijo hasta el tercio del asta, que es de 3 varas. La imagen, por tanto, esa imagen de bronce, estaba presente ya en México, y además estaba presente, según se nos sigue relatando, a la muerte de Pío V, lo cual nos lleva a los años 70 del siglo XVI. Por tanto, no sería de extrañar que la fama del Cristo, de ese Cristo de Pío V, que llega de bronce, que llega también a la Catedral de México, y que la congregación siempre ostentó, y al que incluso llegaron a dar lugar preferente en el retablo que tenía en la Catedral Metropolitana, se convirtiera en referencial. Y como señala Ontivero, siguiendo a Portús, reflejo palpable del prestigio. Hemos de tener en cuenta que dicha cofradía, tal y como apunta Muriel, fue la que alcanzó más alto y sólido prestigio durante sus 3 siglos de existencia, tanto por las personas que la formaron como por las obras que realizó. Si tenemos en cuenta que la llegada de ese crucificado a México se realiza en torno a 1572, el año de la muerte del Papa, lo destacado de la obra nos llevaría a fijar una fecha no demasiado lejana precisamente para este Cristo que les decía, que es el de Sanlúcar la Mayor, el primero que detectamos del taller de los grandes Cristos y donde se impone ese cambio de estética que nosotros ligamos a la influencia del modelo romano. No solamente una influencia de tipo estético, sino también una influencia de tipo simbólico. Esto explicaría la fecha de irrupción en el taller de escultura ligera de la ciudad, así como la constante repetición del mismo modelo y la amplia vigencia por más de 3 siglos. Pero es que el Cristo de México no fue este Cristo que les citaba, que poseyó esta congregación de la catedral, no fue un caso aislado. Antes de recalar en los jesuitas de Lima, por la capital novohispana pasó otro crucificado, en este caso de marfil, ligado con Pío V y con Lepanto. Se trataba de una de las reliquias más importantes y estimadas por el V conde de Monterrey, virrey de Nueva España entre 1595 y 1603, y que luego fue virrey de Perú hasta su fallecimiento en 1606. Al morir en aquella capital virreinal, en Lima, cedió a la Compañía de Lima un crucificado de marfil, regalo de Pío V, que había sido regalado anteriormente por Pío V a don Juan de Austria, antes de que partiera a la batalla de Lepanto. La expulsión de los jesuitas hizo que el crucificado sufriera un periplo que le llevó de Lima a Cádiz, por herencia a Cuba, finalmente a Estados Unidos, donde le perdemos la pista. Pero es un crucificado que sigue este mismo modelo, en este caso realizado en marfil, y que está presente en Nueva España primero y luego en el Perú en el tránsito entre finales del XVI y comienzos del XVII. En la difusión de réplicas romanas del taller de la Porta habrá que considerar no solo su importancia simbólica y devota,
o el trasiego del regalo cortesano de alto nivel, sino también el papel que algunas órdenes, como los jesuitas, desempeñaron en su irradiación, aspecto que todavía no se ha desarrollado suficientemente. Precisamente muy próximo al esquema habitual del taller de los grandes Cristos, al menos en su concepción anatómica y postura, está el que tienen a la derecha y se conserva en el oratorio de San Felipe Neri, conocido como La Profesa en la Ciudad de México. Si bien recordemos que su origen fue el templo jesuita de San José el Real. Las diferencias que observamos se centran fundamentalmente con el resto de modelos del taller de los grandes Cristos, se centran especialmente en la cabeza y en la forma de ejecutar la cabellera, tal vez explicables porque esa obra de la derecha, la obra de los jesuitas de México, sea tal vez una obra intersticial o de tránsito entre viejos y nuevos modelos. A su vez, fijándonos en la imagen de la izquierda, recordamos que el misal de Pío V, otra vez Pío V, obligaba a la colocación de imágenes del crucificado en las mesas del altar, lo que lógicamente justifica el modelo de la Porta. En este sentido es muy interesante que también pertenezca, como casi todos esos Cristos vinculados a los Sandoval que les he mostrado anteriormente, es muy interesante que pertenezca al taller de los grandes Cristos novohispanos esa pieza que les pongo a la izquierda y que está presente en un convento de clausura mexicano y cuya existencia conocemos a los trabajos de Claudia Garza, que la investigará en breve, a quien se lo agradecemos, y que la investigará en breve como parte de su tesis doctoral. Por tanto, el taller de los grandes Cristos también realizaba estos pequeños crucificados fundamentalmente para mesas de altar, repitiendo el mismo modelo. Ese modelo creemos, insisto, que es el modelo de la Porta. Como conclusión podemos decir que basten estos ejemplos propuestos para representar algunas ideas esenciales. En primer lugar, constatar la presencia de crucificados ligeros en espacios religiosos ligados con la corona en Madrid. El Escorial, con todo lo que representa simbólicamente y para el desarrollo de las artes en nuestro país, cuenta desde la época de su fundador con un crucificado de maíz, como los de Guadalupe, las descalzas reales, la cueva de Santo Domingo de Segovia, el Palacio Real de Valladolid. Del mismo modo, la nobleza y la jerarquía religiosa fue receptora y potenció la llegada de estas obras en un ritmo creciente, especialmente con el valimiento del duque de Lerma, incluso encargándolos directamente a los talleres mexicanos. El éxito y difusión que entonces alcanzaron, integrados y favorecidos por una red y dinámica familiar de promoción y manifestación de poder, hunde sus raíces en el periodo cronológicamente anterior, como hemos demostrado, en la época de Felipe II. El maíz, el papel, la madera, los artesanos anónimos y las obras aparentemente seriadas competían o se mezclaban en esos ámbitos de poder sin disonancia con obras de artistas destacados de materialidades exquisitas, desmontando muchos de los arquetipos de los que partíamos. Y lo hacían por la importancia de lo que representaba. La imagen devota y milagrosa, mezclada muchas veces con esos recuerdos, esas ideas del Cristo de Burgos o el Cristo de Lepanto. La imagen de un imperio católico en expansión, cohesionado y al tiempo exótico, o la imagen que representaba los éxitos individuales, fuese grande de España o emigrante con fortuna. Su eficacia devota, la eficacia devota de estos Cristos y persuasiva, hizo que se integrara entre reliquias de gran peso, caso de la Sábana Santa, en íntimos oratorios o en espacios representativos de las clausuras o en presbiterios verdaderamente palaciegos como el de la Colegiata de Lerma. Y como imagen devota mutó y se transformó, asumiendo tempranamente nuevas formas, en fechas muy tempranas, nuevas formas procedentes ya no solo de Italia, caso de los Cristos de la Porta, sino del corazón de la Reforma Católica. Nada más lejos, por tanto, de esa idea preconcebida de crucificados retardatarios que la de estos Cristos de maíz que, en fechas muy tempranas, emulan y reformulan los modelos romanos a escala y tono mayor. Bien fuesen pequeños crucificados de bronce dorado como los del artista citado, o gigantescos
cuerpos novohispanos de más de 2 metros hechos con cañas de maíz, la idea nuclear era semejante, pero no idéntica. La historia del arte solo ha comenzado a prestar atención a estos ejemplos que en definitiva nos hablan de globalización. Podemos ya eliminar por fin esa idea de clases sociales poco ocultas y sobre todo cristos que están en la periferia del poder, porque hemos demostrado justo todo lo contrario. La historia del arte solo ha comenzado a prestar atención a ello recientemente. Los textos, los documentos, la materialidad, los relatos hagiográficos y las propias obras reclaman la atención, esa atención hoy perdida, pero que fue fundamental, al menos durante los siglos XVI y XVII. Muchas gracias a todos por su atención.